con una herramienta similar o con esta misma. En varias de las cabezas halladas en esa habitación encontramos marcas de cortes en los huesos del cuello. En Dos Cabezas y el Brujo, el decapitador era una deidad a la que se honraba. Y hay pruebas concluyentes de que también era adorado en Sipán. Cuando el equipo de Walter Alva desenterró al señor de Sipán, encontraron un par de cuchillos Tumi cuidadosamente colocados sobre su pecho. En la cintura tenía magníficas ornamentaciones de oro y plata, coronadas por retratos de la araña decapitadora. Alrededor del cuello encontraron un collar de plata de cabezas humanas. Cuando el señor de Sipán presidía un sacrificio humano, podía estar sirviendo al culto del decapitador. La decapitación formaba parte de uno de los rituales más importantes de los moches. La captura de prisioneros en el campo de batalla, la comparecencia de los prisioneros ante un gran señor. Parece ser que también la ceremonia en la que se bebían su sangre. Y finalmente, la decapitación de los cautivos. ¿Fue el culto a esta divinidad lo que inspiró tanto la construcción de grandes pirámides como el asesinato de quién sabe cuántos seres humanos? Quizá no sea una coincidencia que en esta antigua galería en lo alto de la pirámide de la Luna encontremos un impresionante retrato de la terrorífica cara llena de colmillos del decapitador. Y cerca de él, los cuerpos destrozados de los jóvenes asesinados por los moches hace tanto tiempo. Pero puede que los moches tuvieran otro motivo para tan macabro ceremonial: evitar su extinción. Los recientes y espectaculares descubrimientos de Sipán y otros yacimientos han dado un vuelco a lo que creíamos saber de los moches. Ahora conocemos que los jefes mochicas poseían una inmensa riqueza y la usaban para sufragar obras de arte de una habilidad y belleza incomparables. Sabemos también que bebían sangre humana en ceremonias de sacrificio y que idolatraban a un dios que exigía ofrendas humanas. Estos nuevos conocimientos nos llevan a una pregunta tan misteriosa como dolorosa. ¿Cómo puede un pueblo crear un arte tan hermoso y al mismo tiempo rendir un culto tan cruel? La certeza de que los moches practicaban sacrificios humanos es prácticamente incuestionable. Todos los participantes en el ceremonial han sido descubiertos: el señor que presidía el rito, el cuchillo con el que sacrificaban a sus víctimas y el macabro dios al que las ofrecían. Y ahora, por primera vez, los arqueólogos han encontrado víctimas reales de un sacrificio mochica: los desgarrados cuerpos de la pirámide de la Luna. Esos cuerpos son la prueba que confirma ese tipo de actividades. Esta gente debió acceder al templo por su parte posterior, hace 1000 o 1500 años. Les cortaron el cuello, les aplastaron la cabeza y precipitaron sus cuerpos en la parte trasera de la pirámide, en ese patio, dejándolos a la vista. El fantasma del sacrificio humano oscurece la brillante imagen de los moches. Pero seguimos preguntándonos sobre los moches y su necesidad de sangre humana. Es difícil saber qué llevó a los moches a sacrificar a sus semejantes, cuál era su motivación o cómo lo legitimaban. A nosotros nos parece aterrador e inexplicable. Sospecho que tenía algo que ver con cómo entendían el funcionamiento del mundo. Y también opino que no lo creían algo horrible.
Para los estudiosos como Christopher Donan, la elegancia y la espiritualidad del arte mochica redime incluso los aspectos más oscuros de su civilización. Creo que esta violencia tan presente estaba bajo control en la sociedad mochica. Desempeñaba su papel, se llevaba a cabo en ocasiones muy específicas. Nunca se infligía maltrato a mujeres o a niños. Creo que la practicaban casi como los caballeros medievales, vestidos muy elegantemente, aunque luchaban en combates uno a uno, cuerpo a cuerpo. Se decoraban con penachos y ornamentos nasales y pendientes, todo tipo de joyas, cosas que seguramente eran un estorbo, pero era algo muy importante. Tenía que ser turbadoramente hermoso. Eran hombres adultos que se prestaban voluntariamente a participar en este combate ceremonial. El perdedor del combate era sacrificado, obedeciendo sin lugar a dudas, con fines religiosos. No creo que los moches fueran un pueblo de gente maliciosa, gratuitamente violenta. Los arqueólogos insisten en que no debemos proyectar nuestros principios morales en los moches y que no debemos precipitarnos en apuntar al pasado con dedos acusadores. Nosotros, en nuestra sociedad, en el mundo de los albores del siglo XXI, hacemos guerras en las que enviamos al sacrificio a nuestros jóvenes. Y como sociedad, estamos preparados para ofrendar a nuestros mejores jóvenes, a millares si es necesario. Aún así, la atroz visión de los cuerpos retorcidos y masacrados nos persigue y nos reclama una explicación. Quizás porque tememos que desenmascaren oscuros impulsos humanos. Los antropólogos creen que hay más cadáveres enterrados en la pirámide de la Luna. Pero las razones de su sacrificio puede que no se encuentren en estos restos humanos, sino en la tierra que los cubría. Es interesante que algunos de estos esqueletos se encontraran alojados en una capa de barro, como si el suelo hubiese estado mojado cuando les mataron, o como si hubiese llovido sobre ellos después de dejarlos ahí. La lluvia es muy poco común en la costa norte de Perú, y en general solo aparece tras un acusado cambio de tiempo. Quizás algunos de estos prisioneros fuesen sacrificados para obtener lluvia. ¿Sacrificaban los moches seres humanos para traer lluvia a su sedienta y desierta tierra? La teoría tiene su lógica, pero hay quien cree que cuando inmolaron a sus víctimas en la pirámide de la Luna, los moches intentaban detener la lluvia. ¿Por qué no iban a alegrarse estos moradores del desierto de la llegada de la lluvia? ¿Acaso los moches temían que se cerniese sobre ellos un trágico desastre medioambiental?